En la serie de videos sobre la evolución, vimos la improbabilidad del surgimiento espontáneo de la vida, pero el que la evolución sea improbable no necesariamente prueba que Dios exista. Uno de los medios a través del cual Dios se revela al ser humano es su palabra, pero claro está, es difícil que alguien que no cree en Dios vea con respeto la Biblia. A los tales solo le pido le concedan a la Biblia el beneficio de la duda. En esta nueva serie de videos estudiaremos las profecías del libro de Daniel, escrito entre los años 606 y 536 a.C. Aunque la autodenominada alta crítica asevera que el libro de Daniel no fue escrito 600 años antes de Cristo, sino unos 200 años antes de Cristo, en la época de los macabeos. Pero no existe ninguna evidencia que pruebe tal cosa. Es simplemente que para ellos es imposible que alguien prediga el futuro. Por otro lado, para la época en que según la alta crítica fue escrito el libro de Daniel, se adjudicaba la grandeza arquitectónica de Babilonia a la reina Semiramis. Pues eso era lo que decían los escritos de algunos historiadores griegos, que eran los únicos escritos conocidos para esa época que hablaban sobre ese tema, y durante muchos siglos después se continuó creyendo lo mismo. Sin embargo, en el libro de Daniel se presenta a Nabucodonosor como el edificador y restaurador de la ciudad de Babilonia. Alguien de la época de los macabeos no hubiera sabido eso. Además, hay muchas palabras en el libro de Daniel que aparecen también en otros escritos del siglo VI a.C., pero que no existen en ningún documento de la época de los macabeos. Pero la evidencia más contundente es la identificación de Belsasar como rey de Babilonia la noche en que Ciro y Darío tomaron dicha ciudad. Ningún documento conocido para el siglo II a.C., aparte del libro de Daniel, contenía o siquiera insinuaba dicha información. Y no fue hasta finales del siglo XIX y principios del XX que fueron descubiertos escritos cuneiformes del siglo VI a.C. que confirmaron lo que dice el libro de Daniel. Para aquellos que no reconocen la existencia de Dios, la Biblia no es sino el producto de la imaginación de unos hombres. Si tal cosa es así, las profecías bíblicas no serían sino falacias que nunca se cumplirían. O si acaso, se cumpliría alguna que otra por pura casualidad. Pero ¿qué tal si las profecías sí se han cumplido? Vayamos a las profecías para que lo vean por ustedes mismos. La primera profecía que estudiaremos se encuentra en el capítulo 2 del libro de Daniel. Allí vemos que en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño, que lo perturbó lo suficiente como para mandar a buscar sabios que le dijeran su significado. Los sabios que allí llegaron le pidieron al rey que le contara el sueño, pero Nabucodonosor lo había olvidado. Aquellos hombres eran lo suficientemente listos como para inventar una interpretación, por eso Dios no le permitió al rey que recordara el sueño. Como los sabios le dijeron que lo que pedía era imposible, Nabucodonosor ordenó matar a todos los sabios del reino. Así que guardias llegaron a donde Daniel y sus amigos, quienes también eran considerados sabios, para llevarlos a ejecutar. Entonces Daniel preguntó el porqué de aquella orden tan apresurada, y al oír la razón, pidió audiencia ante el rey y le pidió que detuviera la orden y le diera tiempo, que él le diría el sueño y su interpretación. Daniel y sus compañeros oraron a Dios, y el Señor le reveló el sueño a Daniel. Esto fue lo que soñó Nabucodonosor. Y Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el que revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en el fin de los días. Tu sueño, las visiones de tu cabeza sobre tu cama son estos. Tú, oh rey, estuviste pensando en tu cama sobre lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. Y a mí ha sido revelado este misterio, no porque yo sea más sabio que el resto de los vivos, sino para que yo lo declare al rey y puedas recordar los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, mirabas y vistes una enorme estatua. Y esa estatua, que era muy grande y cuya apariencia era extraordinaria, estaba de pie delante de ti, y su aspecto intimidaba. Y la cabeza de esa estatua era de oro puro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y mientras tú mirabas, una piedra fue cortada sin intervención humana, la cual golpeó la estatua en sus pies de hierro y barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fue desmenuzado también el hierro, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como el tamo de la era del verano, y el viento se los llevó, y nunca más se supo de ellos. Pero la piedra que hirió la estatua se convirtió en un gran monte, que abarcó toda la tierra. Muchos supuestos profetas han existido a través de la historia. El más famoso, Nostradamus, el cual escribió muchos relatos alegóricos, los cuales individuos con mucha imaginación interpretan caprichosamente. Pero no es así con las profecías de la Biblia. Ninguna profecía es de interpretación particular. La Biblia misma explica el significado de cada símbolo. Y en esta profecía no hay que ir muy lejos para saber el significado. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia, fortaleza y majestad. Y todo lugar en el que habitan hombres, bestias del campo y aún las aves del cielo, Él lo ha entregado en tu mano, y te ha hecho enseñorear sobre todos ellos.
Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y otro tercer reino de bronce, el cual se señoreará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y somete todas las cosas. Y así como el hierro desmenuza y rompe el oro, la plata y el bronce, desmenuzará y romperá. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, el reino será dividido. Pero así como vistes el hierro mezclado con el tiesto de barro, algo de la fortaleza del hierro permanecerá. Mas por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será fuerte y en parte será frágil. El significado de lo que viste, del hierro mezclado con tiesto de barro, se mezclarán por medio de su descendencia, pero no lograrán unirse unos con otros. Así como el hierro no mistura con el tiesto. En los días de esos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás decaerá, ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y consumirá todos los reinos, y él permanecerá para siempre. Así como vistes que del monte fue cortada una piedra sin intervención humana, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el tiesto, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fidedigna su interpretación. Esta profecía es tan sencilla y tan clara que hasta un niño la puede entender. Es por eso que es la primera profecía dada a Daniel y la primera que estudiamos, pues sienta las bases de las demás profecías, las cuales incluirán cada vez más detalles. Esta profecía presenta una cronología de reinos y sigue, valga la redundancia, un orden cronológico. Pero ¿dónde empezar? El punto de comienzo está muy claro. Tú eres aquella cabeza de oro. El reino de Nabucodonosor, el llamado Imperio Neobabilónico, es el punto de partida de esta profecía. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Ese otro reino se refería al Imperio Medo-Persa, de Ciro y Darío, quienes en el año 539 a.C. tomaron la ciudad de Babilonia, 65 años después de haber sido dada esta profecía. Aunque fue más extenso que el Imperio Neobabilónico, su gloria fue menor, como la de la plata en comparación con el oro. Y otro tercer reino de bronce, el cual se señoreará de toda la tierra. En el año 331 a.C., Alejandro Magno derrotó por tercera y decisiva vez a Darío III Codomano, último rey del Imperio Persa. ¿Y qué metal mejor que el bronce para identificar al Imperio Grego-Macedónico? El Imperio de Alejandro Magno será el imperio más grande que había existido hasta entonces. Pero este tercer reino no se limita al reinado de Alejandro Magno, quien murió bien joven, sino que se extiende a través de las dinastías helénicas que se formaron después de su muerte. Pues aunque el imperio de Alejandro Magno se dividió tras su muerte, los reinos resultantes siguieron siendo griegos. Aunque reinaran en Persia o Egipto, los reyes eran de ascendencia griega, su cultura era griega y griego su idioma. Eso es lo que se conoce como el periodo helénico o helenístico. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y somete todas las cosas. Y así como el hierro desmenuza y rompe el oro, la plata y el bronce, desmenuzará y romperá. Uno tras otro, los reinos que quedan del dividido imperio de Alejandro Magno, Grecia, los Seleucidas de Persia y los Ptolomeos de Egipto, fueron dominados y luego enteramente absorbidos por Roma. Si el bronce es un buen metal para representar a Grecia, ¿qué podemos decir del hierro y Roma? El imperio romano ha sido el que más ha durado en la historia, y para el siglo II después de Cristo se extendía desde lo que es hoy Inglaterra hasta el río Éufrates. Roma es el cuarto reino, representado por los pies de hierro. Sin embargo, el imperio romano no cayó ante un nuevo imperio, sino ante la invasión de muchos pueblos. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido. Una tras otra, las tribus bárbaras fueron invadiendo el imperio romano de Occidente. Pero así como vistes el hierro mezclado con el tiesto de barro, algo de la fortaleza del hierro permanecerá. Ciertamente, el imperio romano de Oriente sobrevivió a las invasiones bárbaras, e incluso el reconocimiento por parte del emperador en Constantinopla era algo muy bienvenido por los reyes de las nuevas monarquías que surgieron de esas tribus bárbaras. Pero el imperio bizantino no es lo que quedó del imperio de hierro, porque ese remanente del imperio cayó ante los otomanos, y la profecía dice que permanecería. Hay algo de Roma que permanece hasta el día de hoy, y en la misma Roma, y es la iglesia. Mas por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será fuerte y en parte será frágil. El significado de lo que vistes del hierro mezclado con tiesto de barro se mezclarán por medio de su descendencia, pero no lograrán unirse unos con otros, así como el hierro no mistura con el tiesto. Entre las tribus bárbaras unas fueron más fuertes que otras. Algunas dejaron de existir o fueron absorbidas por otras más fuertes, las cuales fueron adquiriendo identidad nacional hasta convertirse en la Europa que conocemos hoy día. Pero a través de la historia no han faltado los intentos de unificación.
ya sea mediante matrimonios arreglados, pago de dinero, tratados políticos o el uso de la fuerza. Los más notables, Carlos V, Napoleón y Hitler. El más reciente intento de una Europa unida lo es el Mercado Común Europeo, al que algunos países están deseosos de unirse, pero no son admitidos por no ser sus economías lo suficientemente prósperas, mientras que otros países prósperos no desean unirse porque piensan que hay muchos países pobres en ella. Por ejemplo, Inglaterra, el país más rico de Europa, aún sigue usando su libra y no el euro, y Suiza no parece tener ni la menor intención de unirse. Unos son hierro y otros son barro. Cuando hablamos de historia, no falta quien se queje del eurocentrismo, pero en honor a la verdad, la realidad es que aunque ricas y de una larguísima historia, países como Japón, China o la India realmente tuvieron muy poco impacto, si alguno, fuera de ese entorno inmediato antes del siglo XX. Pero España, Portugal, Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, Italia, Dinamarca, literalmente se repartieron el mundo. El resto de los países de este planeta, si no fueron en lo pasado colonias formales de alguno de estos, sin duda sintieron su influencia política y económica. Dios conoce el fin desde el principio, y nos ha revelado el futuro para que no estemos desapercibidos, y para que cuando veamos las cosas suceder, creamos. Pero claro, la historia universal es mucho más complicada de lo que hemos dicho aquí. Hay muchos detalles omitidos, pero muchos de esos detalles serán añadidos en la siguiente profecía. Que Dios les bendiga. Está en control, lo puedo sentir.